¿Alguna vez te han borrado de una vida que tú mismo construiste, como si jamás hubieras estado allí? No fue una pelea. No hubo gritos, ni despedidas dramáticas. Solo una carta, entregada por manos ajenas, mientras yo entrenaba a la selección nacional en plena concentración para el Mundial del 78. 18 años de matrimonio, reducidos a párrafos fríos, impresos en papel de oficina. Mi nombre es Ramiro Galván. Para muchos, fui el guardameta de una época dorada del fútbol español. Para ella, al parecer, solo era una sombra que estorbaba en la sala de trofeos. Vendió nuestra casa, vació nuestras cuentas, regaló mis medallas firmadas por leyendas del balón. Y mientras yo hablaba con la prensa sobre tácticas y alineaciones, ella ya decoraba nuestro antiguo hogar con otro hombre, que además tenía planes mucho más oscuros de lo que imaginé. Pero cometieron un error. Pensaron que la lealtad y el silencio eran sinónimos de debilidad, que porque no levanté la voz, no iba a levantarme. Esta no es solo una historia de traición, sino de estrategia, de justicia, y sobre todo, de cómo incluso en el terreno más personal, hay partidos que se ganan con paciencia, inteligencia y sin necesidad de hacer ruido. Fue el tercer día de concentración, justo después del desayuno, cuando el mensajero de la Federación me alcanzó un sobre cerrado con mi nombre escrito en tinta azul. Pensé que era un reconocimiento, quizás alguna notificación oficial del comité, pero al abrirlo, sentí un frío distinto al del aire de Junín. Las palabras eran claras, breves, casi clínicas. Mi esposa había solicitado el divorcio. El procedimiento ya estaba en marcha. La casa en Bilbao había sido vendida. Nuestra cuenta conjunta, vacía. Ni siquiera un lo siento. Al pie del documento, una firma que reconocí con dolor, aunque no con sorpresa. Clara. Compartimos casi 2 décadas de vida, viajes, celebraciones con compañeros de equipo, veladas silenciosas después de las derrotas. Y sin embargo, eligió borrarme de todo con una carta y una firma. Ese día no hablé con nadie. Asistí a la charla técnica. Me puse el chándal. Observé los entrenamientos desde el borde del campo sin intervenir, como si mi cuerpo estuviera allí pero mi mente flotara en otro lugar. Por dentro, el golpe no era solo por la pérdida, sino por la manera. El asistente médico me preguntó si me sentía bien. Asentí. Los hombres que crecimos en los 70 aprendimos a tragar en silencio. Esa noche, volví a mi habitación, miré al techo sin saber cuánto tiempo. Luego escribí una sola línea en mi libreta. Nunca confiaron en mi debilidad. En otro tiempo, habría reaccionado como un joven furioso, impulsivo, tratando de hablar, de reclamar. Pero esta vez no. Esta vez solo cerré la libreta, marqué un número y hablé con la única persona fuera del fútbol en la que aún confiaba. Ernesto Salvatierra, es compañero de equipo y ahora abogado deportivo. No le conté todo, solo dije: creo que Clara acaba de hacerme una falta dentro del área y yo voy a pedir revisión de VAR. No dormí esa noche, y no porque doliera, sino porque mi cabeza ya había empezado a moverse. Porque en cada táctica aprendida en la cancha, entendí que las derrotas no se evitan con ruido, se revierten con estrategia. Y este partido apenas comenzaba. Meses antes del Mundial, cuando aún nadie sospechaba nada, comenzaron a aparecer señales silenciosas de lo que estaba por venir. Clara ya no era la misma. No fue un cambio abrupto, ni algo que pudiera señalar con el dedo en una discusión. Fue algo más sutil, más delicado y por eso más peligroso. Sus gestos empezaron a ser más medidos, su voz más distante, su risa más reservada. Ya no preguntaba cómo me había ido en los entrenamientos, ni si el míster pensaba darme un lugar en el equipo técnico titular.
La pasión con la que antes celebraba cada nominación, cada victoria, se había desvanecido. En su lugar había aparecido una especie de neutralidad inquietante, como si mi vida y mi carrera ya no le incumbieran. En las cenas, solía comer rápido, levantarse sin decir mucho y desaparecer en el despacho con cualquier excusa, responder correos, organizar un evento, revisar cuentas. Se había involucrado en varias actividades nuevas, eventos de beneficencia deportiva, cenas con promotores, brunches con esposas de exfutbolistas, relaciones públicas para una agencia emergente que representaba a jóvenes promesas. Yo aplaudí su iniciativa al principio. Pensé que buscaba su espacio, algo que le diera identidad más allá de ser la esposa de portero de España en el 74. Pero poco a poco, esa identidad la absorbió por completo. Pasó de organizar eventos a asistir como invitada especial, de invitar a gente del entorno a salir con ellos sin previo aviso. Comenzó a cuidarse más. Nueva ropa, más maquillaje del habitual, perfumes caros. Iba al gimnasio 3 veces por semana, pero curiosamente nunca sudaba. Volvía impecable, como si hubiera ido a una entrevista, no a entrenar. Sus salidas nocturnas se volvieron más frecuentes. Cenas con gente del medio, reuniones con empresarios, lanzamientos de libros sobre fútbol que yo nunca había leído ni sabía que existían. Yo, que llevaba la disciplina de un portero hasta en los afectos, preferí no preguntar. Años de fútbol me habían enseñado que lanzarse antes de tiempo puede significar perder el balón. Así que no dije nada, pero empecé a moverme en silencio. Lo primero que hice fue abrir una cuenta bancaria únicamente a mi nombre, sin notificación alguna. Comencé a transferir pequeñas cantidades de dinero desde nuestra cuenta conjunta, no tanto como para levantar sospechas, pero sí lo suficiente como para no quedarme con las manos vacías y todo se desmoronaba. Luego aseguré mis documentos importantes, mi pasaporte, las escrituras de la casa, las pólizas de seguros, los contratos de derechos de imagen, los originales de los trofeos que había ganado. Los trasladé a una caja fuerte en un trastero que tenía alquilado desde mis años en el Athletic Club en las afueras de Getxo. También empaqué discretamente mis objetos más sentimentales. No los que brillaban ante las cámaras, sino los que solo yo valoraba. La camiseta que intercambié con Johan Cruyff en el amistoso del 71, una medalla que me entregó mi madre antes del debut en la selección, una foto con Arconada y Zamora que conservo como un tesoro. Todo eso lo guardé lejos del alcance de Clara, no por miedo, sino por previsión. Algo en mi interior me decía que ese amor ya no estaba. No podía probarlo, pero lo sentía. Y en ese presentimiento comencé a protegerme. Recuerdo una noche de invierno con especial claridad. Volví de Madrid tras una reunión con la Federación. Era tarde. Al llegar, la casa estaba a oscuras. En la cocina, una nota pegada en la nevera con letra rápida decía: cena con el equipo de organización del evento de promesas deportivas. No me esperes despierto. Me serví un café solo y me senté frente a la ventana, contemplando la calle vacía. El silencio era denso, pero ya no dolía. Solo confirmaba lo que yo ya sabía. Ella estaba más lejos de lo que parecía, y probablemente no volvería emocionalmente nunca más. Pude haberla enfrentado. Pude haber pedido explicaciones, pero elegí otra vía. Tomé nota de todo: fechas, nombres, eventos. Cada pieza que se movía sin que yo la tocara. No era control, era estrategia. Me había entregado a ese matrimonio como a un equipo, con fidelidad, paciencia y sin protagonismo. Pero ahora me preparaba para defender mi portería, no en un estadio, sino en la vida real, y estaba dispuesto a atajar cada balón que me lanzaran.
Las sospechas que durante meses habían rondado mi mente como nubes pesadas finalmente tomaron forma cuando Ernesto me llamó una tarde, con la voz más seria de lo habitual. «Ramiro, tenemos un problema mayor del que pensábamos». Yo estaba en el centro de entrenamiento de la selección, repasando informes tácticos antes del amistoso con Uruguay. Me encerré en la oficina de utilería para escucharlo con atención. Acabo de revisar el registro de propiedad. Clara no solo vendió la casa, falsificó tu firma en la solicitud de refinanciamiento. Sacaron un préstamo hipotecario por más de 8 millones de pesetas, con un cofirmante y no eras tú. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿Quién firmó?, pregunté. Un tal Sergio Olmedo, respondió, el supuesto representante de talentos con el que aparece en las fotos de los eventos. Entonces todo encajó. Sergio Olmedo no era ningún desconocido. Lo había visto de lejos en un par de entregas de premios, siempre rodeado de jugadores jóvenes, con trajes impecables y una sonrisa falsa. Lo que Ernesto descubrió fue mucho más grave. Olmedo tenía antecedentes de estafa en contratos deportivos, había sido denunciado por apropiación indebida y figuraba en un caso judicial contra una viuda de un exfutbolista retirado que también había perdido su casa misteriosamente. Clara no había sido engañada por un don Juan oportunista. Había participado, de forma consciente o no, en una red que cazaba figuras retiradas del deporte, aprovechando su confianza, sus bienes y su silencio. El dolor que sentí no fue por el dinero, fue por el desprecio, por la burla de usar mi nombre, mi pasado, mi historia para alimentar un engaño. Cuando Ernesto me envió una copia de los documentos falsificados, sentí un escalofrío al ver mi firma, o mejor dicho, una burda imitación de ella. La C inicial no tenía mi trazo, la inclinación era incorrecta, y el número de documento estaba incompleto. Todo era una mala copia, pero suficiente para engañar a un banco que no se molestó en verificar. A partir de ahí, la investigación se aceleró. Ernesto contactó a un notario que confirmó que la operación se había realizado con documentación incompleta. Las firmas habían sido validadas sin presencia física. Clara había facilitado papeles y argumentos que hacían ver la operación como una reestructuración necesaria debido a problemas financieros derivados del retiro deportivo de su esposo. Era mentira, claro. Yo seguía cobrando por derechos de imagen, participaba en programas de televisión y asesoraba a clubes juveniles. Pero ella construyó el relato perfecto, el ídolo en decadencia, sin ingresos, sin futuro, una carga. Ahí surgió un nuevo golpe bajo. Ernesto descubrió que, semanas antes de la venta, Clara había transferido todos los derechos de mis regalías por documentales, entrevistas y productos oficiales a una empresa nueva registrada a nombre de Olmedo. Fue como robarme la voz, la historia. Mi nombre figuraba como CEO creador de contenidos audiovisuales que nunca aprobé. Me estaban desapareciendo en vida. Quise ir a casa, encarar a Clara, exigir respuestas. Pero Ernesto me detuvo. Si vas ahora, pierdes la ventaja. Ellos no saben que ya lo descubrimos todo. Así que, en lugar de reaccionar, comencé a observar. Revisé mis registros de ingresos y vi con horror que los pagos por mi participación en una serie documental sobre la selección del 74 habían sido redireccionados a otra cuenta. Ellos no solo habían planeado tomar mi casa, estaban vendiendo mi pasado, mi nombre, mis recuerdos. En ese momento ya no sentí rabia. Sentí algo más frío, más claro, como cuando te plantas frente a un penalti en un estadio repleto y todo desaparece, salvo el balón y tu respiración. Sabía que no podía fallar. Este no era solo mi partido. Había otros como yo, otros excompañeros, viejos ídolos, hombres silenciosos que también habían sido robados sin saberlo.
Tenía que hacer algo, no por venganza, por justicia, porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruir la historia de otro. Después de confirmar que mi firma había sido falsificada y que Clara, junto con ese tal Sergio Olmedo, había vaciado no solo mis cuentas, sino también mi identidad como figura histórica del fútbol español, entendí que necesitaba cambiar de enfoque. Ya no se trataba únicamente de recuperar bienes materiales. Estaba ante una red organizada que lucraba con la nostalgia de un país y con la ingenuidad de hombres que, como yo, creyeron que lo que construyeron con esfuerzo no podía ser robado con una pluma. Por eso, comencé una investigación silenciosa, meticulosa, en la que cada paso debía darse como si jugara una final, sin margen de error. Empecé por revisar cada contrato, cada acuerdo que había firmado en los últimos años. Le pedí a Ernesto que auditara los pagos de derechos de imagen, las transferencias bancarias y también las regalías por entrevistas que había concedido. Descubrimos que una cuenta, abierta en Luxemburgo, recibía parte de esos ingresos de forma indirecta. No aparecía mi nombre, pero sí el de una empresa llamada Luzprom Sport S.L., creada 3 meses antes de que Clara empezara a organizar eventos benéficos. El rastro apuntaba, una vez más, a Sergio Olmedo como principal administrador. En paralelo, me puse en contacto con un viejo amigo periodista, Gonzalo Nájera, que en los años 80 había cubierto mis partidos y que ahora dirigía una sección de investigación deportiva en un medio digital. Le conté mi historia con calma. No quería escándalo, quería pruebas. Gonzalo, sagaz como siempre, se ofreció a investigar discretamente a Olmedo y su entorno. Lo que encontró me dejó helado. No era la primera vez que este hombre aparecía en casos turbios con los deportistas. Había estado vinculado al caso de despojo patrimonial de un antiguo jugador del Sevilla FC y a la desaparición misteriosa de objetos históricos del archivo del Rayo Vallecano. Siempre en la sombra, siempre mediante terceros. Además, Gonzalo descubrió una conexión aún más preocupante. Varios objetos que pertenecían a mi carrera, una camiseta que usé en el Mundial del 74, una foto autografiada con Zoco, incluso una medalla de la Copa del Rey. Estaban en venta en subastas privadas en Suiza y Mónaco. Fotografías de estos artículos fueron compartidas con nosotros y no había duda de su autenticidad. Eran piezas únicas, imposibles de conseguir sin acceso directo a mi colección personal. Eso significaba que Clara había empezado a vender todo incluso antes del divorcio. Me traicionó no solo como esposo, sino como custodio de mi propia memoria. Con Ernesto, organizamos una lista completa de objetos desaparecidos. No era una lista material, era una línea del tiempo de mi vida. Cada artículo vendido representaba una etapa, una victoria, una parte de mi historia. Y verla dispersa en manos de desconocidos, como si fueran simples adornos coleccionables, me rompió más que la traición misma. Fue entonces cuando tomamos una decisión crucial. Recurrimos al Ministerio de Cultura. Algunos de los objetos vendidos, camisetas de la selección nacional, medallas de torneos oficiales, estaban registrados como patrimonio histórico del deporte español. Eso abría la puerta a una denuncia formal por tráfico ilegal de bienes culturales. El asunto ya no era personal, era institucional, era nacional. La policía comenzó a seguir discretamente a Sergio Olmedo. Sus movimientos confirmaban nuestras sospechas. Visitas a casas de subasta, reuniones con supuestos coleccionistas, contactos frecuentes con una red de abogados y testaferros en Andorra. Mientras tanto, Clara mantenía una fachada de normalidad. Seguía asistiendo a eventos, sonriendo para las cámaras, publicando frases inspiradoras en su cuenta de redes sociales. Pero la red que habían construido empezaba a enredarse en su propia soberbia. Por mi parte, seguí callado.
Seguía asistiendo a los entrenamientos con la selección, ayudando a preparar el equipo para el Mundial, como si nada sucediera. Pero cada noche, al cerrar la puerta de mi habitación, repasaba documentos, listas, grabaciones. Ya no era un hombre roto, era un hombre en misión. Y como en los viejos tiempos, sabía que no importaba cuántos goles me marcaran en el primer tiempo. Lo importante era cómo salía a jugar la segunda parte. Y en esta historia apenas empezaba. El momento de actuar llegó cuando Ernesto me confirmó que la policía, tras semanas de vigilancia, había reunido suficientes pruebas para abrir una causa formal contra Sergio Olmedo por fraude, falsificación documental y tráfico ilegal de patrimonio deportivo. La clave fue una grabación en la que Olmedo negociaba la venta de una camiseta histórica de la selección española que, por registro, solo podía estar en mi poder. La policía, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Interpol, empezó a mover piezas. Pero sabíamos que necesitábamos algo más para desmontar toda la operación. Una acción firme, visible, que atrajera atención y mostrara que los deportistas retirados también podían defenderse. Fue entonces cuando se cruzó una oportunidad inesperada. La selección disputaría su último partido de preparación antes del Mundial en el Estadio Vicente Calderón y las entradas estaban agotadas. Entre los asistentes estarían los altos cargos de la federación, medios internacionales y, lo más importante, los responsables de la Comisión de Patrimonio Cultural. Propuse un gesto simbólico, casi poético: recuperar, frente a todos, parte de lo que me habían robado. Junto con Gonzalo, el periodista, organizamos una pequeña exposición en los pasillos del estadio. Recuerdos de una generación. Invitamos a exjugadores, sus familias, y mostramos camisetas auténticas, fotografías, balones firmados, medallas que habían sobrevivido a la negligencia institucional. Era una celebración de la memoria y una denuncia silenciosa. Mientras tanto, Clara seguía actuando como si nada pasara. Aparecía en eventos, daba entrevistas hablando de su lucha personal como mujer en un mundo de hombres. Cada palabra era un puñal, porque yo sabía lo que había detrás. No lucha, sino estrategia. No honestidad, sino manipulación. Pero ya no me afectaba emocionalmente. Lo que me impulsaba ahora era otra cosa: mostrar al país que nuestras historias, las de los jugadores que defendieron la camiseta cuando no había millones ni focos de televisión, también merecían respeto. El día del partido, todo estaba preparado. Lo que Clara y Olmedo no sabían era que las autoridades habían decidido intervenir justo en ese escenario. A las 6 de la tarde, mientras los equipos calentaban, 2 agentes de civil se acercaron discretamente a la zona VIP del estadio. Allí estaban Clara y Olmedo, sonriendo, charlando con representantes de marcas y dirigentes deportivos. A las 6:15, fueron escoltados fuera del palco. No hubo gritos, solo miradas confundidas y cámaras que comenzaron a grabar cuando la noticia empezó a correr. Detenidos por fraude patrimonial a exjugadores de la selección. La imagen de Olmedo bajando las escaleras escoltado por la policía se volvió viral antes de que terminara el primer tiempo. La prensa explotó. El caso dejó de ser mío para convertirse en un símbolo. Gonzalo publicó un reportaje extenso con documentos, entrevistas, vídeos ocultos y conexiones con al menos 8 casos más. Exjugadores del Betis, del Sporting de Gijón, del Español, todos habían perdido parte de su legado a manos de la misma red. La federación, presionada por la opinión pública, anunció un fondo de protección para los deportistas y prometió reformas en la gestión de derechos de imagen y patrimonio histórico. Lo más irónico fue que Clara, en su declaración inicial, intentó pintarse como víctima. Afirmó que Olmedo la había manipulado,
que ella solo firmó lo que le dijo que era por seguridad económica. Pero la evidencia la contradijo. En los correos recuperados por la policía, Clara negociaba precio de camisetas, autorizaba envíos al extranjero y se refería a mí con un desprecio que me dolió más que cualquier falsificación. Él vive en el pasado, no entiende que esto ya no le pertenece. Fue entonces cuando comprendí que la traición no había sido reciente. Llevaba años gestándose, como una humedad en la pared que solo se hace visible cuando ya es demasiado tarde. Pero esta vez no me habían vencido. No solo recuperé lo que era mío, sino que ayudé a abrir los ojos de muchos que también estaban perdiendo en silencio. Y aunque no lo buscaba, encontré justicia. En los tribunales, en los medios y sobre todo en la conciencia colectiva de un país que volvió a mirar con respeto a sus héroes olvidados. Después de la detención de Clara y Sergio Olmedo, la historia tomó una dimensión inesperada. Lo que comenzó como un divorcio silencioso y una traición íntima se convirtió, en cuestión de días, en un caso nacional con repercusiones internacionales. No era solo un asunto de pareja, ni siquiera un simple fraude. Era una red compleja de manipulación emocional, saqueo patrimonial y aprovechamiento sistemático de la vulnerabilidad de deportistas. Y aunque yo jamás me propuse ser un estandarte, los hechos me pusieron en ese lugar. Lo acepté, no con soberbia, sino con la responsabilidad que uno asume cuando ha sido testigo de una injusticia que afecta a muchos más. La policía, con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Fiscalía, desmanteló la estructura operativa de Olmedo. Se descubrieron documentos falsificados, registros bancarios, contratos de representación fraudulentos y más de una docena de transferencias vinculadas a la venta ilegal de objetos deportivos. Varios de esos bienes fueron recuperados gracias a la intervención de casas de subasta europeas que colaboraron para evitar una sanción legal. Mis camisetas, mis medallas, las cartas de aficionados de los años 70, poco a poco comenzaron a regresar, y con ellas, una parte de mi dignidad, no como figura pública, sino como hombre que se negó a ser reducido a una víctima silenciosa. El juicio fue mediático, extenso y no exento de dolor. Escuchar los testimonios, ver cómo se exponían detalles íntimos de mi vida en titulares, no fue fácil. Pero cada palabra dicha en esa sala fue un acto de defensa, no solo de mi historia, sino de la de muchos otros. Se presentaron casos similares, exjugadores que habían sido despojados de sus recuerdos, de sus casas, de sus derechos de imagen por personas que, como Olmedo, sabían dónde apretar y cómo operar. El patrón era siempre el mismo: aprovechar momentos de fragilidad, de enfermedad, de transición. Hacerlo todo con papeles aparentemente legales, dejando al afectado en una posición de impotencia jurídica. Fue entonces cuando nació la propuesta más inesperada. La Asociación Nacional de Futbolistas Retirados me contactó para ofrecerme un lugar en su directiva. Querían que encabezara un nuevo comité de protección legal y patrimonial. Acepté, no por protagonismo, sino porque entendí que el fútbol te da muchas cosas durante la juventud, pero te deja solo cuando envejeces, salvo que alguien decida quedarse a defender lo que importa después del último silbato. Comenzamos a trabajar en un protocolo de revisión de contratos, en talleres de educación financiera para jugadores en retiro y en una base de datos de objetos históricos para que, en el futuro, nadie más pudiera venderlos como si fueran simples baratijas. Mientras tanto, Clara enfrentaba su propio proceso legal. A pesar de que su defensa intentó presentarla como manipulada, la evidencia fue contundente. Se comprobó que firmó documentos, recibió transferencias directas y gestionó contactos de venta. La pena fue menor que la de Olmedo, pero suficiente para dejarle antecedentes y una prohibición de gestionar bienes ajenos durante años. No celebré su condena.
Tampoco sentí lástima. Solo pensé que, en algún momento, ella fue parte de una vida que creí real, y que ahora no era más que una historia cerrada. Lo que sí celebré fue lo que vino después. Una invitación del Museo Nacional del Deporte para crear una exposición permanente dedicada a los guardianes de la memoria. En ella no solo estarían mis objetos, sino los de todos los exjugadores que habían sufrido robos, olvidos o manipulaciones. Un homenaje a los que dieron todo en el campo y que, años después, tuvieron que seguir luchando fuera de él. La muestra fue inaugurada con una placa en la entrada que decía: «Porque no se roba solo lo que se toca, también se roba lo que se olvida». Ese día, al recorrer los pasillos del museo, rodeado de recuerdos restaurados, compañeros con lágrimas en los ojos y jóvenes que escuchaban atentos nuestras historias, sentí algo que no se puede falsificar ni vender: respeto. No hacia mi figura, sino hacia lo que representábamos. Porque, a pesar del tiempo, de las traiciones y del silencio, seguíamos allí, firmes, presentes, inquebrantables, como en aquella portería de San Mamés, donde aprendí que, incluso cuando todos creen que el gol es inevitable, todavía hay quien se lanza y detiene lo que parece imposible. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento rabia ni nostalgia. Siento claridad. Entendí que algunas traiciones no vienen con gritos, sino con silencios. Que a veces no se trata de cuánto te quitan, sino de cuánto estás dispuesto a recuperar. Me quitaron mi casa, mis recuerdos, incluso mi nombre por un tiempo. Pero no pudieron tocar lo esencial: mi capacidad de responder con dignidad, de actuar con inteligencia y de transformar el dolor en propósito. Desde aquel juicio, muchos compañeros se han acercado a mí, algunos para agradecer, otros para contar historias parecidas. Todos con la misma herida, la del olvido, la del aprovechamiento, la de haber sido héroes en el campo y sombras fuera de él. Hoy, en mi pequeña casa en Cantabria, rodeado de fotos restauradas, objetos recuperados y silencios elegidos, sé que gané algo más grande que un juicio. Gané paz, porque no solo defendí lo mío, también abrí un camino para que otros pudieran hacerlo. Y si tú, que estás viendo este video, has sentido que alguien te ha borrado injustamente de tu propia historia, recuerda esto: siempre se puede volver a escribir. Con calma, con fuerza y sobre todo, con verdad. ¿Conoces a alguien que también fue traicionado en silencio? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez su historia también merezca ser contada. Y si esta historia te tocó de alguna forma, no te vayas sin dejar tu like, compartirla y suscribirte al canal, porque entre todos podemos devolverle la voz a quienes alguna vez intentaron silenciar.